Mecanismos de participación ciudadana. Estudiantes: Andrea Chávez, Lely Montezuma, Ni Enríquez. ¿Cuál es el objetivo de los mecanismos de participación ciudadana? Son herramientas que permiten e incentivan la participación de los colombianos en las decisiones colectivas de la nación, así no sean parte de la administración pública o de un partido político. Estos mecanismos fueron establecidos en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. Los mecanismos brindan las siguientes garantías. Votar de manera privada. Militarizar zonas para brindar seguridad a los participantes de votaciones, huelgas, paros, manifestaciones. Que la ciudadanía pueda mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. Beneficios. Los beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país, es decir, para que por medio de su participación a través de estos mecanismos estén al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas de forma positiva o negativa. Teóricamente, los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación son los siguientes. La respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno, el establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación les dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobierno está cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. Beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejadas en rebajas de precio en las pensiones, rebajas del tiempo en el servicio militar obligatorio, días libres de trabajo, etc. ¿Qué es una iniciativa popular legislativa y normativa? Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y la ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administrativas locales y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según es el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Artículo 2, Ley 134 de 1994. ¿Cuál es la diferencia entre una iniciativa legislativa y una iniciativa normativa? Son iniciativas legislativas aquellas que se refieren a actos administrativos que les corresponde expedir a corporaciones públicas de orden territorial, asambleas departamentales, consejos municipales y distritales. Se habla de iniciativa legislativa cuando se refiere a leyes o actos legislativos que se conciernen con su carácter nacional al Congreso de la República. ¿Por qué los ciudadanos pueden hacer uso de la iniciativa popular legislativa? La iniciativa puede ser el trámite para una iniciativa popular legislativa normativa, porque ese mecanismo se desenvuelve en el marco de los derechos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, que contempla, entre otros, el derecho a participar con la conformación de ejercicio del poder político. ¿Qué se necesita para adelantar o inscribir una iniciativa popular legislativa? Se requiere ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del 5 por 1000 de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. También pueden ser promotores una organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal, del orden nacional, debiendo cumplir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos. ¿Ante qué autoridad se debe solicitar la iniciativa popular legislativa? La iniciativa popular deberá presentarse ante la Asamblea Legislativa, con la presentación de los nombres
firmas y claves de las credenciales del elector de un mínimo del 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nómina de electores. ¿Cómo se debe presentar la iniciativa popular? El artículo 13 de la Ley 134 de 1994 es claro al respecto sobre la redacción de iniciativas populares legislativas y normativas. Según la ley, toda iniciativa popular legislativa y normativa presentada ante una corporación pública debe estar redactada en forma de proyecto de acto legislativo, de ley de ordenanza, de acuerdo o de resolución local, según el caso. La registraduría cuenta con un mecanismo para la revisión en un mes de las firmas a partir de la fecha de entrega. Etapas para crear una iniciativa popular legislativa y normativa. Conformación de promotores o comité promotor. Voceros. Participación ciudadana. Registro de propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana. Recolección de firmas ciudadanas según formulario establecido. Presentar los formularios debidamente diligenciados con los apoyos ciudadanos al registrador del Estado Civil correspondiente. Entregar los estados contables de las campañas de recolección de apoyos de cualquier propuesta o mecanismo de participación ciudadana. Certificación. Votación sobre los mecanismos de participación. Adopción de la decisión. ¿Qué es el referendo? El referendo es el mecanismo de participación ciudadana que consiste en la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. ¿Cuáles son las clases de referendo? El referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de ley a consideración del pueblo, para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. El referendo derogatorio es el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal, a consideración del pueblo, para que éste decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. ¿Cuáles son los pasos para convocar un referendo? Se debe constituir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5 por 1000 del censo electoral. Se debe inscribir la iniciativa de referendo para pasar a recolectar las firmas que lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral. Las firmas para la inscripción de la iniciativa de referendo serán recolectadas en un formulario distinto a aquel con el que se efectúa la inscripción del comité promotor y será diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez la Registraduría avala las firmas, el referendo pasa al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad. Debe ser declarado exequible. Se procesará a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental o municipal, según sea el caso. El día de la votación de un referendo no puede coincidir con otras votaciones. Además, la fecha para llevarlo a cabo debe estar en los primeros 6 meses posteriores a la solicitud del referendo. La tarjeta electoral que se utilice debe tener una pregunta dirigida a los ciudadanos en la que se les inquiera por la ratificación o derogación de la norma que se somete a dicho referendo. Para responder a esto, el ciudadano tendrá una casilla para marcar sí, una para marcar no y otra en voto en blanco.
El referendo solo se aprobará cuando el pueblo haya votado de manera positiva en un 50% más uno de los votantes. De lo contrario, la norma que se planteó se derogará. Buenos días, mi nombre es Nick Alexander Enrique Zamora y vamos a tratar los mecanismos de participación ciudadana. Los respectivos estudiantes son Andrea Chávez, Lady Montezuma, Nick Enríquez y Brian Sorarte. Comenzamos. Revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato, revocación de mandato o referéndum revocatorio es un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo antes del término de su respectivo periodo mediante votación directa por recolección de firmas, dependiendo de las dimensiones geográficas o poblacionales. Naturaleza jurídica. La revocatoria del mandato es un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía remover a una autoridad electa antes del final del periodo establecido. Puede ser directa cuando la ciudadanía activa mediante recolección de firmas o indirecta cuando el voto es convocado o activado por un porcentaje de un consejo deliberante o cuerpo legislativo para consultar o ratificar una decisión tomada por esa institución. Diseño jurídico. Combinando elementos de un proceso de iniciativa popular y de un proceso normal de elección de un candidato, el referéndum de revocatoria comienza cuando una moción de revocatoria es presentada ante la correspondiente administración. Verificación de firmas. Al igual que con el mecanismo de las iniciativas ciudadanas, la obligación para reunir un determinado número de firmas con el fin de celebrar una votación crea la necesidad de recolectar y verificar las mismas. Las firmas solo son válidas si son obtenidas de las personas que están registradas para votar en la jurisdicción del funcionario que es objeto de la revocación. Reemplazo del funcionario revocado. El instituto de revocatoria tiene como principal efecto la remoción del cargo del funcionario revocado. Ahora bien, su reemplazo puede operar de dos formas jurídicas: mediante la sustitución por el funcionamiento previsto legalmente en caso de acefalia o vacancia. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de ausencia definitiva por la elección de un reemplazo de acuerdo al procedimiento de acefalia absoluta. La revocatoria en el sistema electoral proporcional. Generalmente hay un problema de compatibilidad de la revocatoria con el sistema electoral. Si el sistema electoral está basado en los candidatos uninominales, no hay problema. Ahora hablaremos acerca del plebiscito. El plebiscito tiene origen latín. La palabra plebis significa plebe y la palabra situm significa decreto. Por lo tanto, el plebiscito es el apoyo masivo de un pueblo a determinada causa. Definición. El plebiscito es una resolución tomada por el pueblo a partir de la pluralidad de los votos. Es una consulta realizada por los poderes públicos para que la ciudadanía se exprese mediante el voto popular directo respecto de una determinada propuesta. Finalidad del plebiscito. Su finalidad es la legitimación política de la medida o resolución que se adoptará a partir de los resultados de la consulta popular. ¿Quién lo ejerce? El plebiscito lo ejerce el pueblo. Todas las personas tienen derecho al voto. Mecanismos de participación ciudadana. Entre ellos tenemos el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, el plebiscito y el voto. Bienvenidos. Consulta popular. Definición. Es un mecanismo de participación ciudadana en el cual se tratan asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía sea quien defina directamente el destino de su territorio. Finalidad de la consulta popular. Su finalidad es posibilitar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
A través de este tipo de consulta, la gente puede manifestarse y decidir qué se hará respecto a determinado tema. Términos de la consulta popular. A las entidades que les corresponda ejecutar lo que en la consulta se haya decidido, se les da 3 meses para hacerlo. El Senado está obligado a hacer lo necesario para que dicha sesión popular sea ejecutada. ¿Quién la ejerce? La consulta popular la ejerce el pueblo, es decir, todas las personas del territorio colombiano. Hola, profe, compañeros. Mi nombre es Brian Solarte, soy estudiante de la Universidad CESMA. Estoy en la carrera de Educación Física en el grupo de 2H. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre lo que es un cabildo abierto. Bueno, para hablar de cabildo abierto toca ir primero a sus orígenes. Bueno, un cabildo abierto nace desde la nueva constitución, desde la constitución de 1991, en donde contempla que Colombia es un país libre, bueno, en pocas palabras eso, pero la constitución nace como para darle un poco de participación al pueblo. Bueno, el cabildo abierto se da o nace cuando la ciudadanía o las personas del común le piden al Consejo Municipal que debatan, que hagan sesiones o en pocas palabras que escuche al pueblo sobre algún tema en general. Dicho tema puede ser lo que es la salud, lo que es la urbanización, lo que es economía. Bueno, para hacer acción del cabildo abierto tienen que automáticamente recolectar firmas equivalentes al 0.5% de lo que está consagrado en el censo. Después de eso tienen que hacer validar dichas firmas y pues eso obviamente lo haría la registraduría. En el cabildo participan lo que es miembros de la comunidad, cualquier miembro, pero o sea, puede ir cualquier miembro de la comunidad, pero no tiene voz, por decirlo así, no puede opinar, solo puede ir a escuchar. Obviamente los concejales y también cualquier ciudadano, pero este ciudadano sí tendría derecho a opinar si se inscribe con 3 días de anticipación, obviamente. Bueno, ¿dónde se hacen esas reuniones? Esas reuniones se realizan en consejos distritales o en consejos municipales. El cabildo abierto no posee, no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene que dar una última palabra, no. El cabildo abierto no sirve para eso, no sirve para sentenciar. El cabildo abierto solo sirve para, por decirlo así, que la comunidad se desahogue, para que saque sus pensamientos. Por eso se dice que es para darle palabra a la comunidad. También sirve para que organizaciones públicas o privadas se den cuenta que del bien o del mal que le están haciendo a dicha comunidad, para decir que lo particular no debe regir sobre lo que va como comunidad. Y también se podría decir que sirve para generar conciencia. Profe, compañeros, muchas gracias, que tengan un excelente resto de día.
El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta propuesta, candidato o selección de candidatos durante la votación de forma secreta o pública. Es por tanto un método de toma de decisiones en el que un grupo, tal como una junta o un electorado, trata de medir su opinión conjunta. El voto es parte esencial en todos y cada uno de los sistemas de gobierno que se basan en la democracia y tienen que ser especializados con recolecta de votos y firmas de la familia del que se lanza a la elección. Voto en elecciones democráticas. En la política se usa el voto para que los electores elijan a los miembros del gobierno u otros cargos públicos y representantes. Cada país establece sus propias normas y mecanismos sobre la forma que se efectuarán las distintas elecciones. Características del voto democrático. La democracia presupone la celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Todas estas características se consideran actualmente condiciones necesarias para la democracia y el incumplimiento de una sola de ellas nos remite a un sufragio no democrático, que puede ser restringido, no libre, desigual, indirecto, público. Voto universal. El voto universal existe cuando el conjunto de la ciudadanía dispone del derecho de voto sin que puedan producirse exclusiones por cualquier condición o circunstancia de carácter discriminatorio. La definición de electorado y la extensión del sufragio varía según la época y el lugar y ha originado grandes debates. Es conveniente recordar que la historia de la democracia ha ido unida a la ampliación de la base electoral, en la que jugó un rol importante la presión de sectores excluidos del derecho a votar. El voto igual. El voto igual implica que cada elector debe tener asignado el mismo número de votos independientemente de la persona que los emita, y para ello no deben existir diferencias cuantitativas en el número de votos, generalmente uno, disponibles para cada elector. Voto directo. El voto debe ser efectuado por cada ciudadano de forma directa, sin intermediarios, porque cada miembro de la sociedad está capacitado para tomar sus propias decisiones, de acuerdo con sus propias preferencias. El voto debe ser directo, porque el derecho de voto no es un derecho transferible. Las elecciones indirectas consisten en elegir a unos delegados o compromisarios que a su vez escogerán a los gobernantes. Voto secreto. Se debe asegurar el voto secreto para garantizar la libre decisión del votante. Esta libertad de elección podría quedar condicionada mediante el voto público o abierto. De esta forma, el voto por aclamación, a mano alzada o expresado oralmente es coercitivo. Voto obligatorio. El acto de votar es voluntario en la mayoría de los países. Sin embargo, en algunos países como Argentina, tiene sistemas de voto obligatorio cuyo incumplimiento es una falta administrativa. En Perú, el voto es obligatorio en elecciones presidenciales, regionales, municipales y parlamentarias, y su incumplimiento supone una multa. En Uruguay, el voto es obligatorio en las elecciones nacionales y departamentales, y su incumplimiento es un delito. En Bolivia, el voto es obligatorio, y su incumplimiento es un delito. Un voto grabado. Algunos piensan que en cuanto los votos serán registrados en la base y un medio que sea invisible a los humanos, los electores perderán cualquier posibilidad de verificar cómo sus votos son recolectados y cotejados para producir el resultado final. Así necesitan tener una fe absoluta en la exactitud, honestidad y seguridad de todo el aparato electoral. Y aquí podemos ver una bibliografía de las consultas que hemos hecho. Espero el video les haya gustado. Muchas gracias.